porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera,
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, arrendando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Damos gloria a Dios, aplaudimos al Señor por su palabra. Aleluya. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Muchas gracias por la lectura. Dios te bendiga. Sabéis, muchas veces confundimos la fe en Dios con una vida absolutamente llena de confort. ¿Entendéis? Muchas veces pensamos que porque tenemos fe en Dios, en nuestra vida no tendremos desafíos. Y cuando uno piensa así, en verdad, no puede ser eficaz en su propia vida. Porque aquí hemos visto hombres y mujeres que creyeron en Dios, caminaron con Dios, hicieron cosas maravillosas para Dios, pero sufrieron. Sufrieron persecuciones. Muchos fueron humillados, muchos fueron rechazados. Algunos incluso por su fe murieron. Y la Biblia dice que Dios no quiso que ellos fuesen perfeccionados antes que nosotros. Es decir, estas personas vivieron un tiempo de ley bajo la gracia de la misericordia de Dios. Mas nosotros vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, en el tiempo de la redención y de la salvación. Tenemos mayor gracia que ellos. Ellos no tenían la Biblia, no tenían la palabra de Dios como nosotros la tenemos. No tenían testimonio de otros. Pero nosotros tenemos testimonio de ellos. O sea, a veces cuando uno enfrenta su propia vida, si se pone en comparación con personas que caminaron con Dios, va a dar gracias. Amén. Va a dar gracias. Porque muchos de ellos sufrieron cosas que ni la mitad de cristianos podrían sufrir hoy en día. El enemigo se ha dado cuenta de que puede frustrar fácilmente a los cristianos. Uno tiene 20 euros en el bolsillo. Se le pierden los 20 euros. Comienza a quejarse de Dios. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué su vida va así? Por 20 euros solamente. Humillas tu propia fe por 20 euros. Te digo un ejemplo muy simple. Es decir, tenemos que entender que, claro, Dios está con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero Él nunca dijo que no tendríamos combates. Él nunca dijo que no tendríamos situaciones que iban a venir a intentar oprimirnos. Dios nunca dice eso en su palabra. Debido a que estamos en un escenario de combate. La tierra es un escenario de combate. A tal nivel que aún Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo de Dios, vino aquí a pelear. Imagínate. Murió por nosotros aquí. Y lo bueno de todo es que también resucitó por nosotros aquí. Aleluya. Entonces, quiero que comprendamos esto. En nuestro día a día, en nuestras familias, quizás en nuestra profesión
o en nuestros estudios, quizás en el matrimonio, en las relaciones con otras personas, podemos encontrar desafíos, situaciones que a veces hacen que uno se plantee si realmente su fe sirve. Pero tenemos que volver a la palabra del Señor. El Señor quiere que volvamos a su palabra. ¿Entiendes? Mira, si simplemente pudieses recordar cuántas cosas el Señor ha hecho por ti, pasarías el resto del día dando gracias. Te lo digo así. Pero cuando llegan los desafíos, uno olvida. Ya no te acuerdas de lo que el Señor hizo por ti. Ya no te acuerdas de cómo el Señor te liberó, de cómo el Señor te sanó, de cómo cuando no había salida el Señor te abrió puertas, de cómo el Señor te rescató, de cómo te protegió. En este momento no te acuerdas. Y claro, es algo que el enemigo hace, pero al mismo tiempo somos nosotros responsables de permanecer en el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yendo un poquito más lejos, de permanecer en el testimonio de lo que Dios ha hecho en su palabra y quiere hacer con nosotros. Aleluya. En el libro de Jueces capítulo 20, me encuentro con una historia bastante aterradora. Es una historia de una crueldad, una injusticia muy grande, donde el pueblo de Israel se reúne para hacer justicia, para juzgar a unos hombres perversos de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña. Pero en ese tiempo, la tribu de Benjamín, a pesar de ser la más pequeña, militarmente era más poderosa que las otras tribus. Eran más poderosos. Entonces, cuando el pueblo se reúne e intentan acceder a que la tribu de Benjamín les entregue esos hombres para juzgarles, la tribu de Benjamín dice que no. No vais a juzgar a nuestros hijos, vamos a ir a la guerra. 11 tribus se reúnen para clamar a Dios y Dios dice que suba la tribu de Judá. Sube la tribu de Judá contra la tribu de Benjamín en la guerra. Y mientras sube la tribu de Judá, que Dios les envió, la tribu de Benjamín, que son los rebeldes, vencen a la tribu de Judá. En un día, matan 18,000 hombres de la tribu de Judá. Y de la tribu de Benjamín, que son los rebeldes, que son aquellos con los que Dios no está, no muere nadie. ¿Cómo es posible? Vuelven otra vez al templo a invocar al Señor. El Señor dice, suba a Judá, yo estoy con ellos. En el segundo día mueren 22,000 hombres de la tribu de Judá. 22,000. Pero la tribu de Benjamín, nadie. 40,000 hombres en 2 días. Hasta que el pueblo dijo, no puede ser. Eso no puede ser real. Oraron, clamaron delante del Señor, ayunaron hasta que vino la estrategia. Y es así como Dios les dio victoria sobre Benjamín. Pero esa historia es muy importante de comprender. Porque a veces pensamos que Dios es, ¿cómo explicarlo? Como si Dios es un mecánico que tienes aquí en tu bolsillo. Cuando hay un problema, sale, resuelve y entra otra vez. A veces la gente tiene ese concepto y por eso son frustrados. Dios, para empezar, es espíritu. Dios es espíritu. La Biblia dice que lo que nace del espíritu, espíritu es. Es tan importante que Jesús dice que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces, Dios, al ser espíritu, tenemos que comprender los principios de su palabra. Eso es muy importante. Sabes, el Señor tiene grandes promesas para sus hijos y muchos de los hijos de Dios prolongan sus desiertos porque no comprenden, no entienden que estamos llamados a vivir una vida espiritual. Y uno prolonga su desierto, uno prolonga sus problemas, uno prolonga su situación porque no comprende muy bien cómo funciona el reino de Dios. El pueblo de Israel entró en el desierto. Dios nunca les metió en el desierto para que muriesen ahí. Estaban de paso, pero murieron en el desierto porque no comprendieron. Es decir, vieron, señores, gente que ha visto el mar partirse en dos. Vieron cómo Dios les defendió, cómo la guerra de Dios se abatió contra Egipto.
las señales, prodigios y maravillas que Dios hizo a través de Moisés nunca antes habían ocurrido. Jamás. Pero aún así, cuando llegaron en el desierto, se empezaron a quejar contra Dios. Se empezaron a quejar contra Moisés. Empezaron a decir que Dios les había llevado ahí para matarles. Olvidaron todo lo que el Señor había hecho. Y el mundo espiritual tiene principios que no pueden ser quebrados. Sabes, lo que está en ti es lo que tú vas a vivir. Es decir, lo que tú confiesas será tu realidad. Por eso, a pesar de que Dios les llamó no para que muriesen en el desierto, simplemente para que estuviesen de paso en el desierto, ellos murieron en el desierto porque ellos decían dentro de sí, fuera de sí, que Dios les ha traído en el desierto para que mueran ahí. Por lo tanto, murieron ahí. Porque no comprendieron que no estaban tratando con un ídolo, no estaban tratando con un diosito, estaban tratando con el Dios Todopoderoso. Y hay principios de Dios. Aun si Dios te ha hecho grandes promesas, hay cosas que tienes que comprender. Y una de esas cosas es que las promesas de Dios no son incondicionales. Por eso tienes que desarrollar la comprensión de la palabra, buscando al Señor. Nuestra forma de ver las cosas tiene que cambiar. Esos hombres y mujeres que hemos podido leer aquí en Hebreos capítulo 11, que hablan de la fe, sufrieron. Muchos de ellos no tenían ni la mitad de la comprensión que hoy en día el Espíritu Santo nos entrega, pero tenían una convicción absoluta en una palabra que Dios les dio. Aleluya. El problema con los desafíos, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? ¿Sabéis? Si pudiésemos hacer un estudio psicoemocional de los cristianos de ese tiempo, os digo que más de la mitad se encuentran frustrados. Más de la mitad se encuentran con sensación de decepción. Que yo le creía al Señor que iba a ser tal y no ocurrió. Cosas como estas. Yo creí que Dios iba a hacer esto, pero no lo hizo. Yo pensé que eres tú, pero no es Él. Y no es porque Dios quiera, ni porque el enemigo sea más fuerte. No, señores. Hacemos frente a un enemigo derrotado. El diablo está derrotado. Es decir, el único derecho que tiene Satanás es que tú vengas a vencer otra vez. Sí. Da igual si viene en forma de críticas, de acusación, de condenación, de hechicería, de brujería, da igual. La forma que tome da igual. Su lugar está bajo la planta de tus pies en el nombre de Jesús. Aleluya. Y una vez que tú comprendes esto, enfrentas tu vida diferentemente. ¿Sabes? Y comienzas a darte cuenta que cada problema de tu vida, cada desafío de tu vida son simplemente una oportunidad para que Dios se manifieste. A ver, ¿dónde se va a manifestar el Señor? Si no hay nada, si no hay desafío, si no hay combates, ¿cómo vas a vencer? A ver. Entonces, pensar así te hace libre de tu situación, aunque no haya cambio inmediatamente. Solo el hecho de que ya piensas así, aunque la situación esté enfrente de ti, tú eres libre, porque el problema no consiste en que desaparezca inmediatamente, sino que no esté dentro de ti. Porque una vez que está en ti, da igual lo que tú hagas fuera, no podrás vencer. Pero una vez que el problema está fuera de ti, da igual lo que ocurra fuera, tú vas a vencer. Aleluya. Aleluya. Una vez que el problema está fuera de ti, te digo que da igual cómo se levanten, tú vas a vencer. Porque el enemigo no puede vencer a un hijo de Dios si es que no consigue atar su espíritu. Es imposible. Por eso el Señor Jesús nos llama a que caminemos en su palabra, que experimentemos su palabra. Él dice, conoced la verdad y la verdad os hará libres. En medio de ese tiempo de tu vida, en medio de esa circunstancia de tu vida, hay una verdad de Dios que tienes que comprender. Hay una promesa de Dios que está preparada mucho antes de que tú nacieses. La promesa te esperaba para que resuelva tus desafíos. Aleluya. Mucho antes. Mira,
la solución no viene después del problema. Es el problema que viene después de la solución para que la solución se manifieste. Bendito sea el Señor. Y como hijos de Dios debemos comprender eso y debemos renovar nuestra mentalidad. Porque si nuestra mentalidad es limitada, nuestra oración no tendrá gran impacto. Estaremos siempre peleando con las mismas cosas. Y tenemos que renovar nuestra mentalidad. Aleluya. Debemos ser agradecidos con Dios. Os lo digo en serio. Debemos ser muy agradecidos con el Señor. Mira, lo que tú experimentas no es ni siquiera el 10% de los combates que tienes en tu vida. Hay un 99% de problemas de los que Dios te libra sin que tú los veas. Y te deja 1% simplemente para que no te distraigas. Porque el ser humano es así, ¿eh? Sí. Si ahora ya no hay combates, ya no, pero muchos han vuelto al mundo así. Por eso ten cuidado. Después que Dios te da victoria, después que Dios te favorece, te abre puertas, ten cuidado. No conviertas tu bendición en maldición. Permanece en la gracia. Permanece en la fuente. Porque muchos son así. El Señor les ha abierto puerta, les ha dado victoria en esto, en aquello, en lo otro. Pero ahora como todo aparentemente está tranquilo, entonces dicen, bueno, puedo retroceder un poco. Y el diablo, si no consigue hacerte huir, va a intentar hacer que vuelvas atrás. Por eso todos los días debemos realmente considerar cuál es nuestra relación con el Señor, cuál es nuestra postura. Y hoy en día es muy fácil con las redes sociales. Hay tantas tonterías en internet hoy en día. Tú tienes tu teléfono y tu teléfono controla tu alma. Un pequeño dedo poseído que no para. Zapping. Todo el día es así. Ya hasta cuando uno duerme por la noche, el dedo se mueve solo. Uno siente espasmos en su mano. ¿Por qué? Porque se ha creado un patrón de comportamiento en la mano. Pero cosas como esta, os digo que es gracioso. Cosas como esta roban tu tiempo. No te voy a decir ahora que las redes sociales son malas, no son malas. Aquí estamos en una red social y gloria a Dios, aleluya. Pero sí tenemos que ser conscientes de que nosotros debemos tener autoridad sobre todo lo que tenemos. Si tú ya tienes un problema a tal nivel que tú no puedes dejar tu teléfono 20 minutos así, te digo que de verdad es tiempo que comiences a orar contra eso y a tomar decisiones. Aleluya. Debes saber que el Señor está contigo. Dios no te ha abandonado. Aunque todo el mundo se pusiese en contra de ti, Dios no necesita la opinión de la gente para opinar sobre ti. Él nos ha amado con amor eterno. Él nos ha amado con lazos de amor. Y su amor por ti no depende de la aprobación de los hombres. Su amor por ti ni siquiera depende de tus buenas obras. Dios no te ama porque seas bueno o malo, no. Dios te ama porque Él es amor. Su amor por ti es incondicional. Ahora bien, para caminar en esa gracia, es conveniente obedecerle. Aleluya. Es conveniente obedecer, es conveniente guardar su palabra. Porque toda la promesa de Dios, lo repito, todas las promesas de Dios están condicionadas. A tal nivel que dice que la fe incluso sin obras está muerta. Por lo tanto, no creas que es como algunos dicen, no, el Señor va a hacer algo en tu vida. No te preocupes. Cuando llegue el tiempo, va a ocurrir. Eso no es verdad. No es así. No hay una sola persona en la Biblia que no hizo nada y Dios hizo todo. Aparte de Adán y Eva. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida requiere de nuestra fe. Por lo tanto, es tan importante que cuidemos nuestra fe. Que demos tiempo al Señor. Yo te puedo hacer una pregunta y os puedo hacer una pregunta a todos. ¿Cómo sentís? Cuando te levantaste esta mañana, ¿cómo te sentías? ¿Con qué motivación? ¿Cómo estás? Que conteste el que quiera. Es una pregunta, puede contestar. Vamos, hermano Elías, te escuchamos. Sí, Dios os bendiga. Bueno, pues la verdad es que esta mañana me he levantado bastante esperanzado, no sé, ha sido despertarme y tener esperanza en el corazón. Entonces, así como me he levantado esta mañana. Muy bien, que Dios te bendiga. ¿Quién más? Amén. ¿Quién más?
¿Qué más quiere contestar? ¿Cómo te levantaste esta mañana? Lo voy a decir rápidamente. ¿Sabes? Cada día cuando nos levantamos, debemos permitir que el reino de Dios tome el primer lugar en nosotros. ¿Entiendes? Porque a veces nos levantamos y uno ya piensa en sus problemas. ¿Dónde voy a sacar dinero para esto? ¿Me voy a encontrar con tal persona? ¿Qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Cómo hago para pagar? La gente se levanta con problemas solamente, la mayoría de las veces, ¿eh? Pero cuando tú haces esto, tú das primer lugar a tu problema. ¿Dónde dejas a Dios? ¿Dónde le dejas? Escucha, quiero que comprendas esto de una vez. Todo lo que el Señor va a hacer en tu vida depende de la fe que tengas en su palabra. Por eso tienes que guardar tu fe en la palabra del Señor. Tienes que guardar tu fe en sus promesas. Da igual tu capacidad adquisitiva. Guarda tu fe en la promesa del Señor. Una sola promesa de Dios tiene más poder que toda la creación. Una sola promesa de Dios tiene más poder que todos los hombres de la tierra. Una sola promesa de Dios tiene más preeminencia que todas las generaciones existidas y por existir. Por lo tanto, lo más importante es la palabra del Señor. Cuando te levantas por la mañana, agarra tu Biblia, agarra la promesa de Dios, comienza a leer tu Biblia, repite esta palabra en tu interior, medita esta palabra y comienza a orar con esta palabra. Creemos lo que escrito está, porque somos frutos de lo que escrito está. Aleluya. ¿Sabes? El enemigo tiene su propia escritura, ¿eh? El diablo tiene su propia escritura, si tú no lo sabías. Y él escribe contra los hijos de Dios. En algún lugar pusieron mi nombre y dijeron, este tiene que estar triste, tiene que caer, tiene que morir, no sé qué. Dios me llevó en el espíritu un día orando. Yo encontré un grupo de personas en el bosque. Yo dije, pero mírame estos insectos. Se convierten en moscas, son insectos, ¿cómo les llamo? No pelean contra ti, pelean contra Dios. Aleluya. El que combate a los hijos de Dios no pelea contra sus hijos, pelea contra Dios. Pensaron que te hacían la guerra a ti, pero se la hacen a Dios. Saulo perseguía a los cristianos. Jesús se le apareció en el camino de Damasco y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? My God. Perseguía a los cristianos. Por lo tanto, cuando el enemigo te combate, ten paz, ten confianza, busca al Señor. El que le va a contestar va a ser Dios por medio de tu oración. Aleluya. Cuando viene un problema a tu vida, piensa así. Esta situación vino a ser humillada, porque quien creó la creación es quien me llamó a participar en la gracia de la salvación. Por lo tanto, problemita, pequeño problema, te has equivocado. No formas parte de mi herencia, formas parte del testimonio de todo lo que cae delante de mí, por aquel que mora en mí, porque escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que mi desafío. Mayor es el que está en mí que mis problemas. El que está en mí es mayor. Aleluya. Mayor es el que está en mí que mi necesidad económica. El que está en mí es mayor. Es así como hijos de Dios hay que pensar cada día. Porque esa es la verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Inclina tu cabeza ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, oh Señor, por tus hijos. Te pido que renueves la gracia sobre ellos. Que derrames de tu favor, Señor. Que tu palabra, Padre amado, Señor, manifieste victoria en cada área de sus vidas. Reprendo todo plan del enemigo. Reprendo toda manipulación del enemigo. Reprendo toda oposición del enemigo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, manifiéstate en sus vidas. Tú eres aquel que murió en la cruz, enviando a tu Hijo. Tú eres aquel que llamaste a todos a salvación eterna. No los llamaste a ser derrotados. No los llamaste a ser abandonados. No los llamaste a ser destruidos, nos llamaste a salvación eterna. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Abre puertas al que está
estaba esperando puertas, Señor. Cierra todas las puertas del enemigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y desde este punto, desde este momento, reprendo en el nombre de Jesús toda realidad opresiva de los sueños, realidad de persecución, realidad de intercambio, realidad de la hechicería. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda realidad de las aguas que se ha estado manifestando en los sueños, lo reprendo y lo destruyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, que tu gracia los cubra, que tu gracia los proteja en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy es sábado. Al ser sábado, la tarde vamos a tener otro tiempo de estudio bíblico. Vamos a estudiar acerca de cómo orar en los tiempos de desiertos. Aleluya. Es muy importante. El conocimiento que tengas de Dios hará la diferencia. Sabes, para cada tiempo de tu vida, vas a hacer frente a circunstancias, situaciones, desafíos. El problema no es eso. El problema es que tú no sepas qué hacer. Si tú no sabes cómo reaccionar, ¿qué hacer? Porque algunos dicen, hora y ayuna, una hora y ayuna, el problema no cambia. ¿Qué está pasando aquí? Cuando uno ya ora y ayuna, el problema no cambia. ¿Qué pasa entonces? A veces no es cuestión de oración y ayuno, sino cuestión de comprensión de la palabra, oración y ayuno. Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hay que comprender las escrituras. Vamos a aprender cómo se vence en los tiempos de desierto. Y por qué es tan importante el desierto para todo hijo de Dios. Fue tan necesario que Jesús mismo, antes de empezar su ministerio, se fue al desierto. Y la Biblia dice en el libro de Marcos que él fue llevado por el Espíritu al desierto, pero dice que salió del desierto en el poder del Espíritu. Oh my God, será tremendo. Que Dios te bendiga, que Dios te favorezca. Oro en el nombre de Jesús, que la mano del Señor te dé victoria en lo que estás esperando. Toda mano del enemigo te suelta desde ahora. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buen día a todos, hermanos. Shalom.